Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Hace 8 años fue firmada la Ley 1448 de 2011, donde se establecen una serie de medidas judiciales y administrativas, económicas y sociales, colectivas e individuales en beneficio de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Gracias a esta ley, el registro único de víctimas actualmente están registradas 8.816.304 personas. La Ley 1448 de 2011 fue expedida como un esfuerzo en la implementación de una política orientada a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Al cumplirse 8 años de su expedición el próximo 10 de junio, desde la entidad se hace el siguiente balance. Ha sido una política en un modelo de reparación que no tiene comparación en el mundo, y estos 8 años con sus logros lo ha demostrado. A la fecha, en el registro único de víctimas existen 616 sujetos de reparación colectiva, entre los que están comunidades campesinas y barriales, comunidades y pueblos étnicos y grupos o movimientos sociales. Los sujetos étnicos, colectivos y no étnicos son reconocidos por esta política pública como ninguna política otra en el mundo, de cara a reconocer los daños colectivos, las afectaciones colectivas. Históricamente se han indemnizado a 981.961 víctimas por un valor cercano a los 6,1 billones de pesos. La Unidad para las Víctimas hace un llamado a la población para que no se deje engañar por intermediarios que buscan vincular a partidos o candidatos políticos con los beneficios que reciben las víctimas por derecho. La unidad denunció un caso en el cual personas inescrupulosas ofrecen transporte desde el municipio de Rosario hasta Policarpa en Nariño y prebendas para las víctimas del conflicto a cambio de apoyo para algunos candidatos. La entidad reitera que los beneficios que ofrece la unidad no responden a afinidad alguna con sectores políticos. Las jornadas que realiza la Unidad para las Víctimas son gratuitas y no exigen de intermediario alguno. Las jornadas que realiza la Unidad para las Víctimas no están asociadas a ningún partido político o grupo o candidato político. Si a usted le ofrecen algún beneficio, alimentación, transporte, lo están engañando. En el resguardo de Gran Sábalo del municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño, la Unidad para las Víctimas inauguró el primer punto de atención con enfoque étnico diferencial que atenderá a la población aguá de esta zona. En el marco de la celebración de los 29 años de la conformación de la Unidad Indígena del Pueblo Aguá, se inauguró el primer punto de atención a víctimas con enfoque diferencial étnico del país. Y esperamos que con este punto tengamos una adecuada atención a esta comunidad indígena del departamento de Nariño. Aproximadamente 6.000 víctimas identificadas en los resguardos asociados a la UNIPA se beneficiarán con una mejor atención y sin necesidad de salir de su zona. Este punto de atención es muy importante y significa a que vamos a atender a las víctimas que no han tenido esas oportunidades de ser atendido por varios años. Con esta sede, la unidad continúa trabajando en pro de las víctimas y en especial de las comunidades étnicas de Colombia. En 3 jornadas realizadas en el departamento del Valle del Cauca se realizó una entrega masiva de cartas de indemnización, donde los principales beneficiarios fueron personas mayores de 74 años. 410 personas mayores de 74 años se beneficiaron con la entrega de las cartas de indemnización otorgadas por la Unidad para las Víctimas en Buenaventura, Tuluá y Cali por recursos superiores a los 3.000 millones de pesos. Queremos dignificar sus vidas, queremos como Estado hacer presencia en los adultos mayores de 74 años para que puedan reconstruir sus proyectos de vida. Fanny Cruz, residente en Cali, participó de las jornadas de indemnización en las que encontró una respuesta y atención oportuna a sus necesidades como víctima del conflicto. Muy bien atendida y muy ligero las cosas. Para nosotros es importante y para ustedes también porque nos están acudiendo a nosotros los de la tercera edad. Con estas acciones se da cumplimiento a la directriz del gobierno de priorizar a las personas mayores en la entrega de cartas de indemnización, procurando para ellos una atención especial con dignidad y respeto. Los invitamos hoy a que cuidemos a nuestros adultos mayores, a que los prioricemos, a que los protejamos, a que los acojamos y los acompañemos.
Cerca de 800 víctimas de los departamentos del Cesar y La Guajira recibieron sus cartas de indemnización por un valor superior a los 5.000 millones de pesos. Durante la jornada de reparación individual, la prioridad la tuvieron las personas mayores y las personas con discapacidad, quienes agradecieron a la unidad por esta jornada. Además, se les notificó a las víctimas que tenían encargos fiduciarios que en el mes de julio se hará entrega efectiva de dichos encargos. Agradezco mucho a la unidad de víctimas por mi indemnización. Restaurando sus proyectos de vida y demostrando que más que víctimas del conflicto son sobrevivientes y emprendedores, un grupo de nuevos empresarios en el departamento de Antioquia dieron a conocer sus productos en la Feria de la Reconciliación en el marco de un convenio entre la Unidad para las Víctimas y Terpel. Ni varios desplazamientos forzados, ni amenazas de los grupos armados ilegales lograron vencer la resistencia de Leonidas Suárez, quien retornó al municipio de Remedios en Antioquia para vivir de su trabajo como nuevo empresario del campo. En este momento tenemos 28 meses de estar en la transformación, así como usted bien lo ve ya la variedad que tenemos del libado del cacao, y aquí vamos con la ayuda del Señor para adelante. Gracias al convenio entre la Unidad para la Reparación a las Víctimas y la empresa Terpel, un grupo de sobrevivientes del conflicto armado en Antioquia expuso sus productos en la feria empresarial. Allí demostraron que el conflicto no afectó sus sueños. Como somos víctimas, tampoco estamos esperando a que todos nos lo regalen. Nosotros somos defensores de los derechos humanos, y un derecho de ellos es el trabajo. Somos personas emprendedoras, con ideas de negocios y con sueños. Con el apoyo de estos emprendedores, la Unidad para las Víctimas continúa brindándoles oportunidades a todas las víctimas del conflicto. Se llevó a cabo en la ciudad de Pereira el Comité Territorial de Justicia Transicional Departamental de Risaralda. Durante la reunión, que contó con la presencia del gobernador y los mandatarios de los 14 municipios, la Unidad para las Víctimas dio a conocer la estrategia de nuevos mandatarios, a través de lo cual se espera que quienes gobernarán durante los próximos 4 años puedan incluir en sus planes de gobierno políticas públicas encaminadas al bienestar de las víctimas del conflicto armado en el territorio. El canal telefónico de la Unidad para las Víctimas sigue diversificando su atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Entre 11 y 12.000 llamadas diarias se reciben a través de los diferentes canales. El talento humano que atiende por distintos canales a las víctimas en la entidad hoy sigue destacándose por su don de gente, su eficiencia y su compromiso en los procesos. Siempre trato de brindarles todo lo mejor posible a cada uno de los ciudadanos que se comunica en la línea a solicitar información acerca de reparación, atención humanitaria. Actualmente más de 540 personas hacen parte del equipo que tramita información a través de fax, chat, videollamada, llamada telefónica, correo electrónico y mensaje de texto, algunos de los canales disponibles para la comunicación con las víctimas, no solo en Colombia, sino también en el exterior. En estas dependencias nosotros manejamos un volumen aproximadamente de 9.000 a 10.000 ciudadanos, respondiendo desde el canal telefónico, atendiéndolos diariamente. Son cientos de personas las que a diario prestan sus servicios profesionales en orientación, verificación y respuesta en los canales de atención en la Unidad para las Víctimas. El cáliz de mi sangre, una obra escrita por Marta Mora, una víctima que cuenta su historia de vida como sobreviviente en norte de Santander. La obra está compuesta por relatos literarios que narran y emanan el sentir de una mujer que sobrevivió a las secuelas de la violencia en Villa del Rosario, una población limítrofe con Venezuela. La guerra la convirtió en madre cabeza de familia y con esfuerzo y dedicación sacó adelante a sus hijos, y hoy escribe su propia historia, inspirada en el amor, la violencia y el amor por las letras. Marta Mora presentó su obra en la Feria del Libro de Argentina. El cáliz de mi sangre es la historia que vivo como víctima del conflicto armado, pero también sumada a la historia de muchas más mujeres que vieron en mí la posibilidad de poder expresarse, de poder contar lo que hasta ese momento callaban. El cáliz de mi sangre es la responsabilidad que llevo en hombros para hacerla visible, para hacer visible una realidad. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad de la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario y recuerden que pueden escribirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.